Hola, soy Elizabeth Ochoa y te quiero contar algo. Un abrazo es una forma de contacto que trae consigo emociones y sentimientos. Suele expresar apoyo, seguridad, intimidad y cariño. Esto es algo que solemos compartir a los demás y no a nosotras o a nosotros mismos. Este es un espacio en donde converso y reflexiono con amigos y amigas de eso que tanto te interesa saber. Un podcast que busca fortalecer el amor propio, la autoaceptación y conectar con tu placer. Abrazándote Podcast. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en un episodio más, escuchándome para hablar en este momento de un tema que es muy importante con motivo del 25N. ¿Y qué es el 25N? El 25 de noviembre es una conmemoración que se realiza para visibilizar la violencia que aún en 2022 se sigue viviendo. Y es muy importante que podamos reflexionar sobre este tema. Y para ello tengo el día de hoy a un gran invitado, que es un amigo que estaba pensando justo hoy, antes de entrar a esta entrevista, cuánto tiempo teníamos de conocernos. Y creo que ya son como más de 15 años, así es que está toda mi confianza y todo mi cariño depositado en él. eh, para hablar de este tema que sigue siendo actual y que sigue siendo necesario. Entonces quiero presentarte a Manuel Hernández, quien además de ser mi amigo, es un excelente psicoterapeuta y a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Hola Elizabeth, pues bien, bastante bien en esta mañanita que hoy pinta más cálida que las anteriores, pero todo bien, todo tranquilo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a charlar un poquito. Muy bien. Pues tú dices que pinta cálida. Ustedes no nos ven, pero yo estoy con un súper suéter porque me estoy congelando. Y pues eso habla como de las diferentes perspectivas que pudiéramos tener. Ahorita solo el clima, pero que justo nos llevan a pensar en las diferentes perspectivas que pudiéramos tener incluso de este tema del que empecé a hablar, que es la violencia. Y que, pues, algunos podrían decir, ay, no, ya eso ni existe, ya han hecho tanto trabajo, ya no pasa, pero la realidad creo que desde mi perspectiva es que sigue siendo algo presente. Cuéntanos un poquito acerca de qué piensas sobre la violencia. ¿Sigue estando presente en este 2022 o ya no, Manuel? Bueno, yo creo que en ese asunto podemos mirar diferentes manifestaciones de violencia, ¿no? Desde las violencias más macros, como las guerras que están sucediendo en este momento en la región de Europa, en las cuestiones que están sucediendo en nuestro país, también podemos mirar las violencias económicas, ¿no? Las violencias sociales, las violencias pues, que podemos traducir en desigualdad y lastimosamente sí creo que es una dinámica muy, muy particular de nuestras sociedades y que lamentablemente pues, se sigue reproduciendo en nuestra cotidianidad, ¿no? Eso sí es algo pues que tenemos que seguir haciendo chamba, ¿no? Para que esto de alguna manera contrarreste toda esa dinámica de aprendizaje que tenemos pues en las imposiciones y en la cuestión del ejercicio de las violencias. Mira qué interesante el que nombras todas estas violencias y que creo que el visibilizarlo es sumamente necesario para pues, poder atenderlo. Y en estas grandes violencias, como en esta diversidad, una en particular que me parece importante atender es el tema de la violencia, que incluso nos puede costar todavía definirla, ¿no? Esta violencia que ocurre en el hogar, que está todavía como en el espacio privado y que de pronto escuchamos que si es violencia familiar, que si es violencia doméstica, que si es violencia intrafamiliar, que nos cuesta incluso definirla. Pero más allá de la definición, ¿con qué tendrá que ver o cómo es que sigue perpetuándose esta violencia en el hogar? ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
Híjole, pues mira, yo creo que, como bien mencionas, más allá de cómo la nombremos, yo creo que cualquier identificador que nos permita justo darnos cuenta de una cotidianidad, que yo creo que es el elemento más complicado, ¿no? La tenemos tan arraigada en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes, está lamentablemente muy justificado el ejercicio de desigualdad, ¿no? Y que eso hace que se tome como algo natural, que se tome como algo normal, y esa cosa que llamamos normalidad, pues es lo que hace que se mantenga en el día a día, en el día a día, pues porque de alguna manera se entiende que no hay algo que esté por fuera de ello, sino que así es la realidad. Y lo que hoy podemos decir, por lo menos en los últimos 50 años, con todo lo que los ejercicios y las reflexiones que los grupos de mujeres nos han ofrecido, pues es que no es así, que lo que llamamos normalidad en cuanto a los ejercicios de violencia no lo es, y que justo tenemos que hacer un trabajo de reflexión para poder identificar lo que está ahí todo el tiempo, ¿no? Porque esto que llamamos visibilidad, ¿no? Hacer visible, más bien yo diría hacer nombrable y Mm. transformable, ¿no? Porque la visibilidad está ahí. Si tú le preguntas a alguien, a cualquier persona, si ha vivido hechos de violencia, difícilmente te va a negar que ha vivido en su persona un hecho de violencia. Si les preguntas si han ejercido, ya es otra cosa, ¿no? A veces nos cuesta trabajo identificar cuando ejercemos violencia, pero podemos mirar que cuando sometemos o imponemos nuestra voluntad a otra persona, pues ya eso ya podemos considerarlo un ejercicio de imposición o de violencia, ¿no? Pero el gran problema es que está tan normalizada que necesitamos empezar a nombrarla y necesitamos a que la gente identifique que eso no es normal dentro de nuestras dinámicas, ¿no? Es muy importante lo que dices porque bueno, incluso en esto de normalizar, pues vamos normalizando también, pensaría que el discurso, ¿no? O sea, y hablamos tanto de visibilizar y de que lo reconozcamos, pero justo el siguiente paso es nombrarlo y tomar acciones para ese cambio. Y que con frecuencia me parece que aunque lo veamos y se vuelva tan cotidiano, seguimos responsabilizando en gran medida a quienes son víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Como por qué te quedaste ahí, por qué te quedas callada, por qué no lo hablas, por qué no pides ayuda, por qué no eh, respondes de una manera distinta. Y, y creo que también es parte de un poco como del impacto que puede tener emocional el aceptar que alguien que yo conozco pudiera estar viviendo algún tipo de violencia o que yo misma pudiera estar viviendo algún tipo de violencia, quizá con la pareja. O sea, decías estos dos puntos como, si nos preguntan, seguro que todos podríamos decir, sí, he vivido algún tipo de violencia. Y si nos hacen la siguiente pregunta de, ¿has cometido algún tipo de violencia? Nos va a costar muchísimo responder que sí. Y seguramente todos, ¿no? En algún momento hemos ejercido algún tipo de violencia. Pero la diferencia estará en querer frenarla. Y entonces, pues puedo normalizar el que ay, pues, le doy el manazo al hijo porque pues, necesita educarse, ¿no? Y porque estaba muy enojada, pero que creo que al no tener herramientas para cambiar, ¿no? Al no saber a dónde acercarme, ya sea para salir de un escenario de violencia o para querer frenar mi ejercicio de violencia, pues me puedo quedar paralizada y entonces sigo replicando y replicando, pues lo que está ahí, lo que se vuelve normal. Y entonces me gustaría preguntarte, ¿qué hago si me doy cuenta que estoy viviendo algún tipo de violencia y pues lo normalizo y digo, pues así es la vida y me quiero quedar aquí, me quiero entre comillas, o no tengo a dónde ir, o no sé qué hacer? ¿Qué podría hacer? O sea, si estoy en este punto en donde empiezo a darme cuenta, pero ya no sé cómo avanzar. Mira, yo creo que podemos partir de algo que yo considero que es fundamental para empezar a erradicar de alguna forma las dinámicas de violencia. Primero, tenemos que entender, desde mi punto de vista, que la violencia no se trata de buenos o malos, ¿no?
que la violencia requiere de un trabajo en conjunto, no solo de quien vive la violencia, sino requiere del trabajo de la red comunitaria, de esa red familiar, de esa red de amigos, de esa red de personas que se llaman profesionales, de esa red institucional, toda aquella extensión en la cual yo pueda apoyarme para manifestar mis dudas, eh, la situación que estoy atravesando y poder buscar soluciones, me parece que es piedra fundamental para la erradicación de la violencia. En efecto, creo que hay personas también que por sí mismas pueden salir de varios ejercicios de violencia porque hay una fortaleza, porque han reflexionado, porque en efecto tienen algunas herramientas, ¿no? Herramientas que son esas redes principalmente, ¿no? Porque de alguna manera desde muy temprano o muy intuitivamente han diferenciado que no necesitan someterse a las imposiciones de otra u otras personas, ¿no? Y para mí yo creo que el trabajo comunitario es fundamental. Entender que la persona que vive violencia tiene una responsabilidad de moverse de ahí, sí, pero entender que las personas que estamos cercanas a esa persona también tenemos una responsabilidad con ella e incluso con la persona agresora. En el en el entrar y manifestar nuestro desacuerdo en la imposición de comportamientos y actitudes que están lastimando a una u otra persona, ¿no? En ese sentido. También tenemos que mirar que estas intervenciones no son necesariamente mágicas, porque estamos hablando de todo un tejido de creencias, todo un tejido de formas de pensar, estamos hablando que es mi cotidianidad, algo que a veces ni cuestiono. Cuando hablamos de erradicar la violencia, me parece que también tenemos que pensar en otros escenarios de convivencia. Y esos escenarios de convivencia es, desde mi punto de vista, también aprender otros idiomas. Es aprender otras formas de manifestarnos, aprender otras formas de nombrar. Tú hablabas este ejemplo tan citado de le doy el manazo a los niños, ¿no? Porque en realidad los diálogos son complejos. Establecer un diálogo requiere un tiempo diferente. Con la violencia a veces es casi inmediata la solución aparente, comillas, ¿no? Respecto al estar quieto, dejar quieto a otra persona. En el diálogo no. En el diálogo requieres un intercambio de puntos de vista en el cual intentes ayudar a reflexionar a la otra persona por qué no es conveniente una situación en la cual estás corrigiendo, por qué no es conveniente una situación en la cual estás sugiriendo, o por qué simplemente este intercambio de puntos de vista nos ayuda a crear otras dimensiones. Yo creo que en la medida que las personas entendamos que el trabajo comunitario para erradicar la violencia, pues por supuesto nos involucra a todos, ¿no? Creo que podríamos tener una efectividad diferente en cuanto a la erradicación. Y esto lo pongo como una responsabilidad desde casa, ¿no? En esa responsabilidad que tenemos de empezar a nombrar también todo aquello que creemos que no nos sucede, pero que sí es importante. Es como, para mí es como la prevención de los sismos o de los incendios, ¿no? Ujú. Entonces hay que hacer prevención también de la violencia y hay que crear una cultura de la prevención. Y esa cultura se hace periódica, como cuando revisas periódicamente tus protocolos de incendios, tus protocolos de evacuación, tus protocolos de inundación, así lo mismo en cuanto a los ejercicios de prevención de violencia, ¿no? También, desde mi punto de vista. Dices muchísimas cosas uy, nos llevarían como a aterrizar en todas estas y profundizar, pero me llama mucho la atención y me parece fundamental justo empezar a dejar de mirarlo como un ejercicio en donde hay buenos y malos, ¿no? Porque entonces los espectadores, por decirlo de algún modo, que te refieres como a la red y a la comunidad, pues entonces también, ¿qué papel jugamos, no? De buenos o malos. Y entonces, pues sería cuento de nunca acabar, lo que lleva a esta propuesta de trabajemos todas las personas. Pensando incluso antes del diálogo
con la otra persona en este diálogo conmigo misma. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para las personas con las que me relaciono? Llámese la hija, el hijo, la pareja, la mamá. eh, ¿Cómo me quiero relacionar con estas personas? ¿Cómo respondo yo? Justo para entonces también poder nombrar cómo están respondiendo con quienes interactúo. Ahorita que decías esto del diálogo, me quedé pensando, incluso en esta conversación, o sea, ninguno de los dos nos hemos arrebatado la palabra, ¿no? O sea, nos estamos escuchando y vamos dando los tiempos para que cada uno exprese, pero en las conversaciones suele ser muy complejo y nos arrebatamos la palabra porque hay una inmediatez y hay una necesidad y que por supuesto pues en el ejercicio cotidiano entonces la respuesta frente a la violencia me va a llevar a eso, ¿no? A querer resultados rápidos, a querer controlar a otra persona y entonces pues no tenemos oportunidad eh, pues, de generar diálogos ni de escucha, pero que ahí entonces sí me parece también importante en ese sentido de nombrar la violencia, entender que a diferencia de un diálogo en donde podemos discutir e interrumpirnos, no necesariamente porque quiera callarte, sino porque quiero mostrar un punto de vista, hay una intención en el ejercicio de violencia que tiene que ver con el control, ¿no? Con someter, con poder manejar no solo una situación, una experiencia, sino incluso a una persona. Y en este ejercicio de todas las personas somos responsables, ¿cuál podría ser entonces esa tarea? Ya mencionaste, hay una responsabilidad de, si estoy viviendo violencia, pues moverme y apoyarme en las redes. Pero ¿y si estoy ejerciendo yo la violencia? ¿Cuál es mi responsabilidad? Mira, yo creo que ahí también se requieren diferentes dimensiones de reflexión, ¿no? Porque voy a citar un ejemplo que lamentablemente sucede, ¿no? Y que no es exclusivo de una zona de nuestro país, ¿no? Cito nada más quizás la zona norte del país donde la cotidianidad es tan compleja como simular que lo que está sucediendo en cuanto a esta violencia del narcotráfico eh, se presenta, pues estamos tan acostumbrados, ¿no? Yo pienso que cuando cualquiera de nosotros, como profesionales llamados especialistas en violencia, queremos hacer una intervención bastante esquemática en la zona norte de nuestro país, pues con varones que han estado dentro del narcotráfico, pues yo me pregunto en verdad si va a ser tan sencillo poder hacer que cambien sus dinámicas de convivencia, sus dinámicas de relación y sus dinámicas eh, en cuanto a modificación de conductas en un ambiente donde no garantiza y donde es un escalamiento de imposiciones para que no suceda esa transformación, ¿no? Para mí, pensar en la modificación del ejercicio de violencia atraviesa justamente diferentes dimensiones. La dimensión de cómo decido vivir, cómo decido relacionarme en un ambiente que no me garantiza bienestar, cómo decido también mirar las relaciones yo creo y que menciono eh, que forman parte de mis afectos. Creo que también es importante pensar en qué entendemos por bienestar y pienso en el bienestar más que nos nutre más, ese bienestar que nos permite una vida sana, una vida cotidiana ligera, sin estreses, ¿no? Por lo cual nos lleva a tener que cuestionar la forma en que convivimos en nuestros espacios, en la forma en que también, eh, pues simplemente llevo mi cotidiano en cuanto a la forma en que gestiono mis relaciones, ¿no? También creo que tiene que ver en qué tan cercano veo que mis vínculos están conmigo, ¿no? Cuando yo digo tener un vínculo, pero mi vínculo me muestra
comillas, respeto por el temor que me tiene. Creo que son situaciones que yo invitaría a cuestionar. En verdad hay muchos elementos que ir cuestionando. Yo creo que algunos pueden servir como para arrancar esa reflexión, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué miro yo por bienestar? ¿Qué miro yo en cuanto a el bienestar que deseo para mi familia? Y si ese bienestar es traducido realmente como una situación de crecimiento o una situación de deterioro y de lejanía, ¿no? Pienso que hay entonces, por un lado, un contexto social, cultural, que refuerza y que normaliza el ejercicio de violencia. Y que desde esa normalización, pues hay un entendimiento personal, ¿no? Donde digo, pues así son las cosas y lo voy introyectando y hay tejidos, decías tú, muy arraigados, pues que me hacen entender que esto es como se tiene que vivir y se tiene que hacer. Y vuelvo al ejemplo del manazo, o sea, lo vamos replicando, ni siquiera ya lo cuestionamos, o sea, la abuelita le dio el manazo a mi mamá me dio el manazo a mí, yo le doy el manazo a mi hijo y se va a replicar porque no lo cuestiono. Pero pensaría también que, aunque haya un espacio de mucha normalización, eso no es justificación, ¿no? Como para seguir replicando estos ejercicios de violencia. Y que podríamos tener estos contextos que mencionas del norte del país, en donde hay una serie de sistemas que me obligan a replicarlo. Pero sigo pensando que entonces en ese espacio, en casa, a partir del bienestar y de los vínculos de los que acabas de hablar, pues no podría justificar todas estas condiciones sociales para yo seguir replicándolo. O sea, sí necesito hacer reflexiones, sí necesito, o sea, moverme de ese sistema pensando en mi bienestar y en el bienestar de los vínculos, de las personas con quienes me relaciono. Porque pienso también en el tema de los privilegios. O sea, sí tiene un costo social alto esta normalización y estos sistemas, pero también implica algunos privilegios el ejercer la violencia porque yo ocupo un lugar en esta jerarquía en donde yo mando, en donde yo abuso de ese poder. Pensaría, o sea, que puede favorecer que entonces en este sistema en casa, pues sigamos replicándolo porque además si así ha sido toda la vida, pues así seguirá siendo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder salir? O sea, más allá de estas reflexiones, ¿qué tendríamos que hacer para salir de estas dinámicas de violencia? Vuelvo al mismo punto. Yo sí creo y estoy de acuerdo contigo que el macro contexto no justifica que se replique la violencia en los micros contextos, ¿no? Sin embargo, algo que no podemos perder de vista es que mientras los microcontextos no tengan modelajes diferentes a los ejercicios de violencia, difícilmente vamos a cambiarlo, ¿no? Voy a poner un ejemplo burdo. Pensaba en los niños que viven en la zona de Chiapas, en estos pueblos llamados mágicos, ¿no? Ujú. Donde son niños que hablan algún tipo de lengua que no es el español, pero que además, o de lengua madre, que no es el español, y que también hablan español, y que también hablan italiano, y que también hablan francés, y que también hablan inglés, ¿no? Pues porque tienen modelajes en la cotidianidad que les permiten desarrollar esas habilidades. Pero si tú vas a una zona que quizá no está considerada turística, con alguna dificultad vas a mirar que hablan otra lengua, ¿no? Hablan la lengua de origen, ya sea su lengua de ese pueblo o quizá el español también, ¿no? Pero si no hay otro modelaje, difícilmente van a desarrollar esas habilidades. Yo creo que primero tenemos que reflexionar qué estamos haciendo en ese entramado, porque yo no puedo mirar la erradicación de la violencia si no hay un entramado, si no hay un tejido de los que podemos problematizar la violencia y de los que pueden empezar a reflexionar acerca de la violencia. Ayer leía un texto que decía que en ocasiones hay maestras y maestros de conocimiento que nos permiten preguntarnos cosas que regularmente no lo haríamos sin esa provocación. Lo mismo yo creo que es en la violencia. Está la cotidianidad de nuestras dinámicas de imposición que no las pensamos, no porque seamos flojos, no porque no nos interese, no porque no sintamos dolor, no porque no veamos la imposición, sino porque no tenemos otro marco de referencia que nos haga mirar
que eso que nos lastima no tendría que estar sucediendo. Entonces, cuando yo pienso en qué tendríamos que hacer, lo pienso como un tejido de las personas que de alguna manera hemos venido visibilizando, decías al principio de la sesión, esto que hoy llamamos violencia, esto que hoy entendemos como dinámicas de imposición, y empezar a bajar la información como lo estamos haciendo en esta cápsula, ¿no? Como tener la oportunidad de socializarlo y que la persona empiece a tener mejores herramientas de poder reflexionar aquellos ejercicios en los cuales quizá se descubra como una persona que vive violencia o como una persona que ejerce violencia. Me gusta mucho esto que dices y me hizo recordar algo que aprendimos cuando estábamos en la universidad, formándonos en los temas de violencia, que tiene que ver con los niveles de prevención y que está relacionado con este entramaje del que hablas. Una prevención primaria, una prevención secundaria que tiene que ver con cómo educo para generar estos cuestionamientos y que de alguna forma, pues las nuevas generaciones o nosotros mismos podamos cuestionarnos estos cambios para no ejercer más violencia. Un siguiente nivel de prevención en donde se pueda intervenir en los casos en los que ya está identificada la violencia y que tiene que ver con estas redes, que en muchas ocasiones las redes pues suelen ser los profesionales, porque la amiga me dice, ¿cómo es posible que te vas a separar y qué va a pasar con los hijos o cómo le vas a dejar? Que en muchas ocasiones las redes pues suelen ser a partir de estos espacios neutros. Y un nivel en donde pues podamos tener una prevención para no replicar la violencia y que tiene que ver con este ejercicio de las masculinidades y de reflexionar pues en cambiar este ejercicio de control. Entonces creo que no podemos, así como decías hace un momento, pensar que es de buenos o malos, no podemos pensar que está en un solo nivel la intervención en la violencia. Por supuesto, no justificamos el ejercicio de ella, pero todos y todas tendríamos que actuar para ir erradicándola. Y me hizo también pensar un poco como en el tema de romper mitos. Este ejercicio de violencias en casa se viven en las relaciones como de personas mayores, de personas adultas y que las nuevas generaciones no lo van a replicar porque ya hay mucha información, porque ya empezamos a mirar, pero no nos cuestionamos, ¿no? O sea, como vamos replicando en este tejido y vamos replicando los aprendizajes de la mamá, pues no nos cuestionamos y decías muy bien, pues una manera de cuestionarnos es tener espacios como este en donde nos hagamos preguntas que cotidianamente no nos hacemos. ¿Qué se te ocurre que podríamos preguntarnos justo para ir moviéndonos de ese canal de la violencia? Yo empezaría, si me permites, diciendo que en este intento de hacer prevención de los ejercicios de violencia, hago un llamado a las personas que decimos nombrarnos profesionales, ¿no? Para mí, algo que miro que necesitamos problematizar es que la intervención profesional necesita bajar a la comunidad. Yo lo pienso como alguien que tiene un título universitario y que de pronto voy y me encierro en un consultorio donde tenemos la idea de que la gente va a llegar ahí, ¿no? Sí, 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 hay gente que puede hacer eso y que de alguna forma va enterándose y va recibiendo información que hay espacios y lugares a los cuales puede acudir. Pero creo que eso es muy limitado, ¿no? Creo que las personas que decimos llamarnos profesionales y que tenemos cierta especialidad en cuanto al estudio de ciertos temas, necesitamos hacer también ese trabajo comunitario, compartir el conocimiento, bajar al trabajo de a pie, manifestar nuestro punto de vista, quizá en diferentes formatos de asamblea, de juntas comunitarias, de juntas vecinales, incluso yo diría de juntas familiares,
yo he venido haciendo un pequeño ejercicio que lamentablemente tampoco es que pueda replicar todos los días, que es poder problematizar en las casas, en las familias, reuniones donde se hable de prevención de violencia de abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Y así como hacemos convocatoria de 15 años, pues hacer convocatoria de vamos a prevenir abuso sexual en la familia, ¿no? Todo el mundo pensamos en las grandes fiestas y hacemos grandes inversiones para un pachangón, pero nadie podemos hacer una inversión para hacer prevención del abuso sexual, ¿no? O de la violencia doméstica, o de la violencia laboral, ¿no? En ese sentido. Entonces, para mí, yo por lo menos en esta pregunta te diría, hago un llamado a la gente profesional que se ensucie las manos, que realmente también reflexionemos que esta idea de ser profesional como un lugar jerárquico también, pues ya es un ejercicio de violencia, ¿no? En sí mismo, ¿no? El no tener en cuenta que la formación nos da un conocimiento, no nos da un estatus, simplemente nos da un conocimiento diferente al que tiene un mecánico, al que tiene un químico, al que tiene la persona que maneja una máquina para hacer tortillas, ¿no? El conocimiento es conocimiento, no es un estatus. Y desde ese lugar yo empezaría por pensar que la gente que hemos problematizado algunos temas podamos compartir esas reflexiones para que eso sea una forma de empezar a hacer prevención, ¿no? Creo que yo quisiera provocar en este momento eso, ¿no? También en ese sentido, no solamente dejándole la responsabilidad a las víctimas, como les llamamos, o a los agresores, sino también a todas aquellas personas que jugamos un papel y que tenemos una responsabilidad en el compartir conocimiento. Me parece fundamental esto porque nos podemos colocar en esa jerarquía. Te digo qué tienes que hacer y hacia dónde moverte o cómo tendrías que responder. Y que creo que también en este ejercicio profesional necesitamos un ejercicio de revisión personal para poder acompañar a quien está enfrente de mí, no solo en la sesión de tú a tú en terapia, cuando las personas acuden a terapia, sino en esta invitación que haces para llegar a otros espacios. Creo que eso también puede tener un costo para quien hace visible o para quien nombra estas condiciones. O sea, si en más allá de que hagas la invitación de los 15 años o hagas la invitación a reflexionar sobre un tema, o sea, un domingo en el desayuno familiar sale el tema y si yo pienso distinto que el resto de la familia, claro que también tiene un costo social para quien piensa diferente. Pero creo que eso que nos invitas a hacer, a pesar de ese costo social, es lo que puede llevarnos a que se generen estos cuestionamientos. O sea, aunque me vuelva la oveja negra de la familia porque siempre pienso distinto, solo eso va a llevar a que esas personas con las que convivo puedan cuestionarse y quizá saldrán los sobrinos, las primas que vivieron alguna experiencia de abuso y se van a acercar para compartirlo. Entonces, creo que esa invitación que haces es bastante valiosa y que también es muy importante que nos cuestionemos como profesionales el papel que jugamos y qué tanto al llamarnos profesionales realmente nos hemos especializado, nos hemos formado, nos mantenemos en ese compromiso de seguir aprendiendo para compartir ese aprendizaje, ¿no? Y no quedarme solo en ese nivel de ya tengo un título, ya por eso ocupo un lugar distinto y tengo la posición de decirte qué es lo que tienes que hacer. Creo que es una muy buena provocación o una muy buena invitación para que reflexionemos al respecto del ejercicio de violencia que pudiéramos ejercer cotidianamente y que no solo se quede en las víctimas o en los agresores. Y pues yo podría quedarme conversando contigo muchísimo más tiempo, pero es momento de empezar a despedirnos. Entonces me gustaría saber con qué te gustaría cerrar. Ya hiciste una muy buena invitación, pero ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué nos dirías para poder despedirnos en este episodio? Mira, yo pienso que un poco si el motivo de esta cápsula tiene que ver con la visibilización de la violencia contra las mujeres, yo tomaría ese, pues
justo es encabezado para decir que más allá del eslogan y más allá de la conmemoración, que es sumamente importante cada año y cada día, ¿no? Me gustaría a mí por lo pronto tomarla como un pretexto para ampliar la discusión, ¿no? Que ampliemos la discusión de los ejercicios de violencia, que nos demos cuenta que todo el trabajo, que los movimientos de femeninos y los movimientos diversos nos han ayudado a empezar a visibilizar y nos han ayudado a empezar a reflexionar, sea un elemento que nos lleve a mirar justamente las desigualdades que vivimos cada uno de nosotros, ¿no? Que esas desigualdades las pensemos más en soluciones, más que en contraposiciones, ¿no? Que asumamos una responsabilidad propia en cuanto a la transformación del bienestar y del bienestar comunitario, ¿no? Es cierto que enfocarlo en la dinámica de violencia contra las mujeres es sumamente importante. Lamentablemente la violencia contra las mujeres en lo cotidiano tiene consecuencias fatales para ustedes las mujeres, ¿no? En muchas dimensiones. Y tenemos que pasar también de eso que nos provoca y que generalmente es una rabia profunda sobre todo aquello que consideramos imposición masculina, pero que la veamos dentro de un entorno en el que hemos sido formados con una mentalidad sumamente profunda en lo patriarcal, en lo masculino y en los ejercicios de violencia. Y que asumamos esa digna rabia para que nos lleve nos invite a pensar y a reflexionar en soluciones más que en contraposiciones, desde mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que espero que esta charlita tenga por lo menos algunas semillas que ayuden a eso, ¿no? En ese sentido. Y creo que eso es lo que por lo menos hoy me gustaría invitar y con lo que también me convocas, ¿no? Te agradezco muchísimo toda la conversación y esto último que dices, porque precisamente esa es una manera también de reconocer que el movimiento de las mujeres ha permitido visibilizar y ahora nombrar y actuar frente a otros movimientos, frente a otras desigualdades. Y que el hecho de nombrar, y que hemos venido hablando de estas violencias y de reflexionar y de sentirnos todas las personas involucradas para generar un cambio, no significa que estemos ignorando la violencia que sigue o seguimos viviendo las mujeres, pero que es una oportunidad para tener una perspectiva distinta, para acercarnos y para responsabilizarnos en este presente de lo que podemos hacer para este momento y que impactará en el futuro, que es lo que nos va a permitir que puedan generarse cambios. Entonces, creo que seguramente quedarán muchas reflexiones y muchas preguntas y, por supuesto, tendremos oportunidad en otro momento de seguir aterrizándolo, profundizando, hablando de otros temas, si se te antoja venir en otro momento a conversar sobre ello. Muchísimas gracias por esta conversación. Dinos dónde podemos encontrarte, qué servicios estás prestando en este momento para que quien quiera contactarte pueda hacerlo. Mira, yo me dedico a la psicoterapia en el ámbito de lo que se considera privado. Tengo mi consultorio, pueden localizarme no soy mucho de redes, solamente tengo Facebook, me pueden encontrar como Man Hernández. Y ahí pueden mandarme mensaje y si gustan alguna charla, algún acompañamiento, con gusto nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Creo que es la forma en que pueden localizarme, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues estamos ahí en contacto y con gusto en otro momento seguimos charlando, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti que nos escuchaste en un episodio más. Nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales de Amándome Bonito
Yo soy Elizabeth Ochoa, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.